Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Irving Gattel en México. ¿Qué tal, Irving? Hola Jorge, qué gusto estar otra vez aquí contigo en el programa y qué gusto estar con la gente de Radio Sefarad, ya sabes. Bueno, pues nosotros seguimos un poco sin saber qué es lo que pasa, porque este personaje de Donald Trump nos tiene muy desconcertados. Eh, Habló desde el punto de vista de todos los judíos, pero seguramente los judíos de Israel todavía más desconcertados porque se suponía que era nuestro principal amigo en el mundo, pero las últimas acciones y reacciones que tiene respecto al tema de Irán eh, nos dejan confundidos. Israel tiene que seguir confiando en su pensamiento para salvar su seguridad, la de Israel. Ok, aquí hay que diferenciar dos cosas. O sea, una muy específica es si Trump es realmente aliado de Israel o no, y yo voy a seguir insistiendo en que sí lo es. Y otra es si Israel debe confiarle su seguridad a alguien más, y ahí voy a ser tajante. No, no debe. O sea, ni siquiera Trump. O sea, Israel es el único que tiene que responsabilizarse de su seguridad y en temas de seguridad nunca puedes ni debes confiar en nadie más que en ti mismo. O sea, en este tipo de cuestiones no se trata de si te cae bien o no te cae bien. No se trata de amigos o enemigos. Se trata de, simple y sencillamente, intereses. Entonces, hay cosas que nunca en la vida un país, una nación, y menos una nación tan asediada como lo ha sido Israel, cosas que no debes soltarle a otra persona o a otro país o a una institución o a una organización tipo la ONU o nada. No, la seguridad de Israel tiene que estar siempre exclusivamente en manos de Israel y las decisiones se tienen que tomar en Israel. Claro, esto implica un conflicto diplomático, político, porque siempre hay que estar negociando y equilibrando cosas, ¿no? Pero en última instancia, Israel siempre debe de conservar la absoluta autonomía para tomar las decisiones referentes a su seguridad. Ahora, que Trump sea enemigo o no, digo, yo sigo insistiendo que el problema es que no ponen atención a lo que el propio Trump ha explicado de sí mismo desde los años 90 cuando publicó este libro suyo del arte de negociar, que pues básicamente, digamos, es una adaptación, si no es que plagio, de El arte de la guerra, de Sun Tzu, y, o sea, y Trump es un fiel seguidor de este tipo de ideas, ¿no? Debes convencer a tu enemigo de que eres débil, debes convencer a tu enemigo de que no sabe qué hacer, de que no sabes, de que no sabes qué hacer. Debes convencer a tu enemigo de que cuando estás cerca, que en realidad estás lejos, cuando estás lejos, que en realidad estás cerca. Y así es como Trump tiene a todo el mundo, pero se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, en esta situación hay que fijarnos en las decisiones que se toman y se implementan, no en la retórica, porque por ejemplo, muchos están hablando de cómo Trump ya se quiere retirar de la guerra en Irán, y pues yo no veo que los barcos se muevan. O sea, y de hecho recientemente Trump acaba de publicar otra vez en Social Truth que el bloqueo naval es un éxito, que Irán no puede pasar ni ir ni venir. Entonces digo, bueno, a ver, o sea, esto no me suena que Trump se quiera retirar. No importa lo que diga o 20 funcionarios, uno o 20, no importa lo que en un momento mismo diga Trump, o sea, no importa lo que digan los medios o lo que digan las redes sociales, mientras los barcos están allí, mientras las tropas están allí, Trump no se está retirando de la guerra. Ahora, más importante me parece aún esta cuestión que comenta el secretario de Energía estadounidense, creo que antier, Chris Wright, que menciona que ya de cada 20 millones de barriles que están saliendo del estrecho de Hormuz, solamente, perdón, cada 20 millones de barriles que están saliendo del Golfo Pérsico, del mundo del Golfo Pérsico, solamente 7 millones están saliendo por el estrecho de Hormuz. O sea, Estados Unidos está desmantelando la importancia estratégica del estrecho de Hormuz. Y esto es otro golpe durísimo para Irán. Entonces, yo no veo que realmente Estados Unidos esté retirando de la guerra, nada más la está administrando de otra manera, entendiendo que es un fenómeno complejo. Ahora, se complica la percepción de esto porque sí, a Trump le encanta utilizar una retórica confusa, pero esto lo sabíamos desde hace 10 años, que se postuló para la primera vez como candidato.
Entonces, a mí no me parece nada sorprendente la conducta de Trump. Y lo contradictorio que parece ser, porque digo, nada más lo parece, es un plan bien implementado, creo yo, la contradicción aparente que hay entre esa retórica de Trump y lo que realmente estamos viendo en el terreno. Bueno, pero la retórica confusa también es una herramienta que utiliza el régimen iraní. Sí, 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 claro. Pero del régimen, fíjate, pero como del régimen iraní es lo que nos esperamos, obviamente a nadie le sorprende. Como la retórica confusa del régimen iraní es algo que hemos estudiado, analizado, criticado y desmantelado a lo largo de décadas, o sea, desde 1979, es algo que a nadie le toma por sorpresa. Lo que a mí me sorprende es que a estas alturas del partido, porque te digo, ya es una década de lidiar con esto, con Donald Trump como político, pero si le ponemos atención a su libro, son casi 40 años lidiando con esto. O sea, me sorprende que todavía haya gente que se infarte, o literal, y mira que sé del tema, gente que se infarte por la retórica de Donald Trump. Pero bueno, Donald Trump la sigue utilizando porque le sigue funcionando. O sea, Donald Trump de repente, ¿qué fue su último anuncio absurdo que hizo? Algo así como que ni venía al caso. Ha estado tomando decisiones con relación, por ejemplo, canceló el financiamiento para las operaciones trans. Bueno, eso está bien, pero hizo otro anuncio de algo así medio raro, medio. Lo de las vacunas, no. Lo de las vacunas, claro, sí, gracias. O sea, de repente hace el anuncio de las vacunas, toma una decisión muy controversial y ahorita tienes a todo el mundo hablando del tema de las vacunas y todo el mundo volviendo a explicar por qué las vacunas son buenas. Entonces, otra vez tienes a Trump con la gente distraída y más bien a la gente distraída con Trump y bueno, ese ha sido siempre su sello, su estilo. ¿Por qué lo sigue usando? Pues porque le sigue funcionando, ¿no? Pero sí, o sea, la retórica del régimen iraní ha sido esa, pero fíjate también qué diferencia. El régimen iraní utiliza ahorita, en este momento preciso, esa retórica para que el mundo no se dé cuenta que están derrotados, que están en los peores problemas que han tenido jamás en su historia. Mientras que Trump utiliza esa retórica para que no sepamos qué va a hacer. Entonces, tenemos que seguir confiando que esta guerra contra el islamismo radical de Irán no está perdida, porque si nos fijamos en algunos sucesos más o menos recientes, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, mucha gente pensaba que con la intervención de Estados Unidos, pues se acababa el régimen de los chavistas y ahora lo que tenemos es algo que no es el final, pero tampoco es un cambio, ¿no? Claro, lo que tenemos es una fase de transición. A ver, es que también aquí hay que volver a insistirlo. La gente cree que estas cosas son muy fáciles. Sí, sí, llego por Maduro, me lo llevo y ya se acabó el chavismo. No, el chavismo está profundamente enraizado en la sociedad venezolana porque Chávez, o sea, siguiendo el manual cubano, que era una réplica del manual soviético, o sea, es gente que ha entendido perfectamente que para que no puedas sacarlos del poder, necesitas crear toda una gama de contubernios en la sociedad, eso que le llamamos una base social, o sea, gente que ya no tiene que trabajar, que ya no tiene que esforzarse, que ya no tiene que aprender, nada más tiene que estar dispuesta a dar su vida por ti y tú le estás dando su dinerito cada mes, los estás manteniendo así, los tienes en una situación de privilegio, porque aparte muchos de ellos incluso pueden delinquir o son grupos delincuenciales y no hay autoridad que se meta con ellos porque están protegidos por el gobierno. O sea, vas creando toda una base social, toda una estructura de vigilancia desde la sociedad misma que te defiende y que está pendiente de quienes se rebelan, quienes están en contra, quienes están descontentos, para irlos a golpear, irlos a atacar, irlos a agredir, irles a robar. Entonces, de esa manera, ni siquiera tienes que controlar a la sociedad. La sociedad se controla a sí misma a favor del régimen. Ok, tú quitas a la cabeza del régimen, pero no desaparece todo eso de la noche a la mañana. Entonces, obviamente con un problema como ese, si no haces las cosas de una manera medida y controlada, gradual, esos grupos se pueden convertir en un factor de caos que te provoca una guerra civil en un momento dado. Entonces, no podía simple y sencillamente llegar, quitar a Maduro y decir, ya, se acabó. O llegar y matar a Ali Khamenei y decir, ya, se acabó. Eso no existe en el mundo.
mundo real. El problema, y lo voy a repetir, lo he dicho, es que la percepción que tenemos de las guerras es la que hemos aprendido de Hollywood, o sea, la que hemos visto en las películas, donde sí, bombazos, bombardeos y ya, ganamos, se acabó, el enemigo está derrotado. Ok, en la vida real eso no sucede, es mucho más complejo. Se tuvo, fíjate, probablemente la única guerra donde se haya llegado a un punto de agotamiento brutal, o sea, contundente de un enemigo a base de guerra como tal, fue la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias del eje y el nazismo sí fueron contundentemente derrotados y aplastados, y no por completo, porque el neonazismo ahí sigue. Pero bueno, sí hubo un cambio radical, pero ve a qué nivel se tuvo que llegar. Tuviste que dejar destruido todo un país, y no cualquier país, Alemania y también Japón, para que se llegara a ese nivel, es extremo. Si no llegas al nivel extremo de la Segunda Guerra Mundial, no puedes aspirar a que a bombazos o secuestrando un presidente se resuelva todo. Entonces, por eso yo siempre voy a insistir, la estrategia de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Venezuela y también en el caso de Irán, es chocante, o sea, sobre todo a nosotros, los que somos sionistas, pro-israelíes y todo eso, nos resulta sumamente chocante porque quisiéramos que las cosas se hicieran a otra velocidad y a otra, y con resultados más concretos, más palpables ya, pero la estrategia, no te voy a decir que sea la correcta, no puedo juzgar, o sea, no conozco, ni siquiera conozco los detalles de la estrategia, nadie los conoce. O sea, ¿tú crees que tenemos toda la información? Mira, Jorge, si tenemos el 20% de la información, démonos por bien servidos, es mucho. Pero bueno, de todas maneras, a mí no me tocaría juzgar si es correcta o incorrecta. Lo que sí te puedo señalar es que es una estrategia, es muy lógica y está muy bien diseñada. O sea, está diseñada sobre cuestiones realistas, no sobre expectativas estrambóticas que digas, ya, vamos, los cañoneamos, los bombardeamos y ya se acabaron. Porque eso no pasa, repito. Y eso tendría que ser una manera que Israel tendría que enfocar ahora su seguridad, quizás. No, claro, y yo creo que lo enfoca, o sea, yo no creo que Israel no esté consciente de ello. Lo que pasa es que para Israel son más simples de definir los intereses. O sea, Israel, cuando se trata del conflicto con Irán, se trata del conflicto con Irán. Y si Israel lo que necesita hacer es ir y volver a reventar a toda la casta gobernante de Irán, va y lo hace. Ya demostró que lo puede hacer y ya lo hizo 2 veces. Lo puede hacer 3 y lo puede hacer 20. Eh, para Estados Unidos es más complejo porque pelearse con Irán significa también levantar conflictos con los países árabes de la zona, con China, con Turquía, con Europa, con América Latina, porque aquí también hay muchas estructuras aliadas de Irán. O sea, Estados Unidos, precisamente por estar en una posición mucho más arriba, tiene que jugar con más pelotas, es digamos como si fuera malabarismo, tiene que jugar con más pelotas al mismo tiempo. Entonces, para Estados Unidos es muy difícil porque de repente lo que avanza en sus intereses en un lado le puede afectar en sus intereses en otro. Y acuérdate, aquí siempre va a ser cuestión de intereses. Entonces, esa es la razón por la que no podemos esperar las mismas reacciones de Estados Unidos que de Israel. Pero de que Israel está consciente de todo esto y creo que en términos generales lo ha manejado bastante bien dentro de lo que ha logrado hacer o lo que se le ha pedido que no haga, Israel lo ha manejado bastante bien. O sea, Irán como enemigo, o sea, como que, amenaza existencial para Israel, está derrotado. Hezbollah está derrotado. Hamas está derrotado. Israel jamás había estado en una situación tan segura como la de hoy. Entonces, digo, cuando vemos los resultados en retrospectiva, podemos ver que las cosas en realidad han salido bastante bien. Claro, sobre la marcha se van creando expectativas que no siempre se logran, pero expectativas de nosotros como público, y eso es lo que nos tiene histéricos y medio molestos, ¿no? Pero bueno, eso somos nosotros. Bueno, me encanta hablar contigo porque siempre nos das una visión que por lo menos a mí me tranquiliza y que sigue apuntando a que esto está bien encaminado. Todavía falta camino por recorrer, todavía habrán muchas cosas que no nos gustarán, que pasarán, Ujú. pero que es la dirección adecuada, una dirección que lleva a una situación mejor que la que tenía Israel hasta el 2023, por Por ejemplo. supuesto, o sea, por supuesto. Ahorita, eh,
¿qué te diré? O sea, ahorita, por ejemplo, la mayor amenaza real que se podría ver en el panorama es esta nueva alianza que se está armando entre Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, tal vez se quiera agregar Egipto, etcétera. Pero mira, de todas maneras, quedó una cosa quedó muy clara con esta cuestión. El poder militar de Irán es muy superior al saudí, es muy superior al de la región, y el poder militar israelí es muy superior al iraní. O sea, ellos son los que se están metiendo en problemas, en realidad. Ahora, dices, bueno, pero es que Pakistán es una potencia nuclear. Sí, pero Pakistán ha sido una potencia nuclear desde hace décadas y de todas maneras siempre ha sido una potencia nuclear contenida, porque Pakistán sabe que en el momento en que utiliza armamento nuclear, muy probablemente la India lo borra del mapa, sobre todo porque la India pertenecería al otro bloque, que, o sea, debajo de los acuerdos de Abraham hay dos bloques armándose: Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, y del otro lado Israel, la India, Grecia y Chipre. Entonces, Pakistán sabe que si en un momento dado utilizar armas nucleares contra este otro bloque, lo borran del mapa, porque la India tiene también ahí su pleito con Pakistán en eso, ¿no? Entonces, la situación de Pakistán no cambia a como ha sido durante los últimos 30, 40 años. Es una situación contenida. Ahora, la situación de Arabia Saudita y de Qatar tampoco, y la de Turquía tampoco. Arabia Saudita no tienen dinero, eh, Turquía no tiene, perdón, Arabia Saudita y Qatar no tienen ejército, no tienen Ah, armamento. ya cuando dijiste no Turquía, tienen dinero me asombré. no, 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 perdón, Turquía no tiene dinero. Eso Por sí. eso se alían, por eso buscan la alianza. Pero ahora, imagínate lo que significa esa alianza en comparación a la colaboración militar que ya existe, sin haberse hecho un tratado formal, pero es una colaboración militar que ya existe solamente entre Israel y la India. O sea, que los dos países tienen dinero y los dos países tienen una industria militar, y Israel sobre todo tecnología militar insuperable en la región. O sea, Claro. Turquía está infartada porque Chipre y Grecia están recibiendo armamento israelí, pero no se ha atrevido a hacer nada porque están recibiendo armamento israelí. Entonces, te digo, en este sentido, la, la situación nunca es perfecta. O sea, efectivamente, todavía tenemos que ser pacientes y tenemos que aguantarnos un montón de cosas. Pero, a ver, esto no lo habríamos platicado, Jorge, tú y yo en los años 80 de esta manera, ni en los años 90. Habríamos platicado de estos temas de una manera completamente distinta. Era una época en la que Israel tenía una gran crisis económica, era una época en la que Hezbollah y Hamas iban en ascenso. O sea, habríamos hablado de todos los mismos temas en otro sentido. Entonces, ahí es en donde tenemos que aprender a tomar perspectiva y donde yo creo que cuando lo hacemos, sí podemos ver avances en la dirección correcta, como bien lo señalaste, y situaciones en las que estamos mucho mejor que hace 20 años. ¿Cómo estaban las cosas cuando acabó la Segunda Guerra del Líbano? Estaban fatal, estaban espantosas. O sea, ¿y cómo está Hezbollah ahorita? Ahí hay que, fíjate, la gran amenaza existencial, la peor amenaza que Israel siempre tuvo de manera directa fue Hezbollah, porque lo tenía ahí pegadito, ¿no? Ahí, Nada más compara la situación de Hezbollah en 2006, terminando la Segunda Guerra del Líbano, y ahorita. Eso te lo dice todo. pues, y tú nos has dicho mucho, no todo porque es imposible, pero te agradecemos mucho que nos hayas atendido y esperamos, siempre digo lo mismo, esperamos no tener que recurrir a ti tan a menudo, pero muchas veces nos sentimos perdidos en este mundo que, como hablábamos en la primera parte, hasta el presidente de del principal país te cuenta una cosa para que tú te creas lo que no es. Así que, bueno, de vez en cuando necesitaremos volver a contar contigo. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. No, al contrario, Jorge, ya sabes, un gusto, aquí estoy a tus órdenes.